¿Sigues esperando a que llegue la motivación como quien espera que llegue la Navidad o el verano cada año? Spoiler, te cuento, no va a pasar. Muchas personas piensan, y quizás tú estás también entre ellas, te cuento que yo también estuve allí, que algún día nos vamos a despertar con unas ganas irresistibles de hacer ejercicios, de ahorrar, de estudiar, de echarle piernas a nuestro emprendimiento o aprender aquella habilidad que sabemos necesitamos para escalar posiciones en nuestra profesión. Pero si seguimos esperando, lo único que conseguiremos es quedarnos en el mismo lugar, estancadas y muy frustradas. La verdad es que la motivación no aparece sola, se construye, y hoy quiero enseñarte cómo funciona realmente y cómo tú misma puedes fabricar esa motivación que necesitas, con ayuda de lo que dice la ciencia al respecto y algunos ejemplos que te ayudarán a verte reflejada y a poner en práctica lo aprendido. ¿Te interesa? Comenzamos. Hola, hola, bienvenida a Factor Hábito, este espacio en el que juntas descubriremos cuál es ese factor que distingue a las personas que logran sus metas de aquellas que pasan la vida entera soñando con alcanzarlas. Yo soy Mónica Cantillo y seré tu guía en este camino, y hoy en este episodio quiero mostrarte por qué eso de esperar la motivación como quien espera que algún día le lleguen las canas es una pérdida de tiempo y además puede ser muy frustrante. También quiero contarte de qué manera tú misma puedes crear esa motivación que necesitas a través de esa acción constante, a través de conseguir y utilizar tu factor hábito. Así que comenzamos. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre esa falsa promesa de la motivación espontánea, porque es que nos han vendido demasiado que la motivación es algo que está ahí para todos todo el tiempo, y mira, la verdad es que no es así. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga ganas, yo lo hago? En lo que me sienta motivada, arranco. Dejé de hacerlo porque perdí la motivación. Y el problema es que esas ganas casi nunca llegan, y cuando llegan, duran muy poquito. Esperar la motivación es como esperar el bus en una parada donde el autobús no pasa. Te puedes quedar ahí horas, horas, y nunca vas a moverte, y mucho menos moverte en la dirección que esperas hacerlo. Los psicólogos Richard Ryan y Edward Deci, creadores de la autodeterminación, la teoría de la autodeterminación, estudiaron por décadas cómo se activa en el ser humano la motivación y descubrieron que tenemos 3 necesidades psicológicas básicas. Y acá te las dejo para que las entendamos muy bien, porque te digo algo, que para mí descubrir esto fue como entender que existe una fórmula que, si la seguimos, puede ayudarnos a crear, como cualquier otra receta, ese platillo fabuloso, que en este caso es la motivación. Entonces, según ellos, según Ryan y Deci, esas 3 necesidades psicológicas básicas del ser humano son: número 1, la autonomía, es decir, sentir que lo que hacemos lo decidimos nosotras mismas. Nadie lo decidió por nosotros, es nuestra decisión. Número 2, la competencia o la maestría, que es sentirnos capaces, que progresamos en una habilidad. Y número 3, la relación, es decir, sentirnos conectadas o conectados con esa actividad que estamos haciendo, sentir algún tipo de conexión y además sentirnos apoyadas. Cuando una acción que emprendemos satisface estas 3 necesidades, la motivación interna crece de manera inevitable. Pero aquí está la clave. Fíjate que no necesitas tener motivación primero, sentir la motivación primero. La acción es lo que va a encender ese circuito. Y cada vez que ejecutamos esa acción, aunque sea mínima, tu cerebro va a liberar dopamina, y esa dopamina es la que te da esa satisfacción, la sensación de satisfacción, que además va a reforzar el comportamiento, porque todos queremos repetir aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Entonces es un ciclo: acción genera dopamina, esa dopamina nos genera la motivación, y la motivación es la que nos impulsa a seguir tomando acción. Por eso es que yo digo que para mí la acción es la semilla y la motivación realmente es una consecuencia. Y para que este tema no se quede solamente como que en la teoría, quise buscarte algunos ejemplos cotidianos de mujeres como tú que han activado estas 3 necesidades con acciones pequeñas. Aquí vamos a hablar un poquito de ejemplos del día a día. Entonces, vamos a hablarte de Mariana.
Mariana, de 34 años, mamá y profesional. Ella quería empezar a moverse un poco más, pero no encontraba las ganas. Ella quería hacer ejercicios y no encontraba las ganas. Y un día decidió bailar por 10 minutos en su sala, con la música que ella eligió, no con la música de una clase, no la clase que alguien le propuso, la música que ella quería y simplemente eligió hacerlo desde su casa. Ahí tenemos, ella eligió, es decir, autonomía. Al cabo de una semana, ella ya aguantaba más de los 10 minutos y decidió, bueno, poder ir avanzando poniendo un poquito más de tiempo. Ya en los 10 minutos sentía que todavía podía hacer un poco más y se sintió muy orgullosa de su avance, es decir, iba ganando competencia. Y luego compartió un video cortito con sus amigas y recibió los mensajes de apoyo de ellas, es decir, se sintió conectada y apoyada, guapa y apoyada. Y hoy Mariana ya no espera tener ganas para hacer ejercicios, para mover su cuerpo. En su caso fue el baile. Y esa acción se convirtió en motor. Algo similar fue lo que me pasó a mí en 2024 cuando decidí moverme todos los días y lo hice por cuidar mis niveles de energía. No tenía nada que ver con el ejercicio físico per se, pero era como todos los días hacía algo de ejercicios en el día, independientemente de cuál fuera la actividad. Para mí lo importante no era ganar maestría en una actividad, era ganar maestría en el hecho de moverme todos los días. Iba posteando la actividad en mis historias y eso hacía que al postearlo me sentía orgullosa, al lograrlo me sentía orgullosa y además cuando alguien más me respondía, me daba un like, me comentaba, me decía, oye, qué chévere, oye, me inspiré también para hacerlo, me sentía guapa y apoyada como Mariana. Otro ejemplo es el caso de Carla, de 42 años. Ella es ejecutiva en una empresa multinacional. Carla sentía fuera de control, o sea, se sentía fuera de control total con sus finanzas. Y en lugar de esperar un día cuando ya se obstinó de estar así, se hartó de estar harta, eso es importante, de estar así, ella decidió dejar de esperar la motivación y simplemente abrió un archivo de Excel y empezó ahí a registrar los gastos del día a día. Ella, sin tener como mucha claridad de cómo lo iba a hacer, simplemente registró los gastos de la manera que sabía. Utilizó Excel porque era lo que ella sabía utilizar en el trabajo, es decir, eligió con autonomía el método que a ella le funcionaba. Al final de la semana vio realmente cuáles eran, pudo tener claridad de cuáles son sus gastos reales entre semana y decidió entonces avanzar con la siguiente semana, no solamente registrar los gastos, sino tratar de reducir algunos de ellos. Al final de la semana vio que había reducido compras impulsivas, es decir, fue ganando competencia en eso de no gastar en cosas innecesarias, de mantener control de sus finanzas. Lo comentó con su hermana y juntas se propusieron un reto de ahorro y ganó esa relación con alguien más, ese apoyo con alguien más. Esta pequeña acción le dio a Carla más energía que cualquier otra motivación pasajera. El hecho de haber elegido el método de ir ganando poco a poco competencia, de no ver sus números, de que le incomodaran sus números, ahora a hacerlo constantemente, de rendirse cuentas todas las semanas y además ganó esa conexión con su hermana. Entonces fíjense que al igual que en el caso de Mariana, pues hubo esas 3 necesidades cubiertas. Y tenemos el caso de Paula. Paula tiene 29 años y es emprendedora y soñaba con escribir un libro, pero siempre se decía, bueno, cuando yo tenga más inspiración empiezo. Cuando me llega la musa, arranco. Hasta que un día simplemente se decidió a abrir un documento en Word, abrió su computadora, abrió un documento y comenzó a escribir un solo párrafo, un párrafo al día. Y esa fue su necesidad de autonomía cubierta. Es decir, ella decidió qué escribir, cuánto escribir y cuándo. A la semana ya tenía 3 páginas completas de su libro y sintió que estaba progresando. Ya había ganado competencia en el hecho de haber escrito todos los días un simple párrafo. Lo compartió en un grupo de escritoras al que se había suscrito hace un montón de tiempo, pero como ella no se atrevía a escribir nada, simplemente estaba ahí de relleno, porque bueno, ella estaba esperando que la motivación le llegara antes. Cuando hizo esto y compartió lo que había hecho durante varias semanas, pues entonces durante semanas se dio cuenta que, bueno, otras personas habían hecho algo similar, recibió comentarios alentadores, otra gente le leyó lo que ella había escrito y hoy cada párrafo para ella representa una chispa de automotivación.
automotivación, es decir, esa motivación creada no por entes externos, sino por acciones que nosotras mismas podemos realizar. Como ves, en el caso de Mariana, Carla y Paula, ellas no esperaron la motivación, comenzaron con acciones muy pequeñas que tocaron esas tres necesidades que estos psicólogos Ryan y Deci encontraron en sus estudios, que son autonomía, competencia y relación, y con esas tres necesidades cubiertas siguieron repitiendo esa acción que se convirtió en su factor hábito para no solamente construir esa motivación que definitivamente no apareció de la nada, sino que la crearon ellas mismas, sino que también con el tiempo se fueron acercando a su meta a largo plazo. Sobre este mismo tema existe un libro de Daniel Pink, que es un autor que me encanta, tiene un montón de libros interesantísimos sobre crecimiento personal, y hay un libro que se llama Drive, traducido como Impulso, ¿no? Drive, la sorprendente verdad de lo que realmente nos motiva. En su libro, él confirma algo parecido a lo que sale o lo que salió las conclusiones del estudio que te acabo de mencionar de los dos psicólogos. Y es que la motivación, según Daniel Pink, sostiene, la motivación sostenible no se alimenta de premios o recompensas externas, sino que realmente se alimenta de tres motores internos. El primero, la autonomía, sentir que tienes el control de tu vida y de tus decisiones. Y esto está bastante alineado con lo que plantean los otros dos psicólogos. Maestría es la segunda, el segundo motor interno, que es el deseo de mejorar y progresar constantemente, totalmente alineado a los otros psicólogos. Y el último es el propósito, que aquí es donde difieren un poco. En el caso de los otros psicólogos, de los psicólogos del estudio anterior, hablaban de la conexión, ¿no? O de la relación. El estar conectado con otros, la relación que puedes construir con otras personas a partir de esa acción. Y aquí habla del propósito. Ese motor interno es tener claro para qué haces lo que haces y conectar con un sentido más grande que la misma acción en sí. Si unes lo que dice Pink con lo que descubrieron Ryan y Deci, tenemos una fórmula súper poderosa. Empiezas con una acción mínima y esa acción va a alimentar tu sensación de autonomía, tu maestría, tu propósito, y poco a poco la motivación va a aparecer. No es magia, es ciencia, es la manera en la que funciona nuestra mente, y conocer esto y usarlo a nuestro favor es poderoso. A mí me parece poderoso. Por eso te lo estoy compartiendo hoy. Para aterrizarlo un poquito más, quise buscar de la misma manera que busqué ejemplos para darte sobre las tres necesidades cubiertas en acciones según el estudio anterior. Quiero darte también algunos tres ejemplos de cómo se aplican. Bueno, de hecho, dos ejemplos de cómo se puede aplicar estos tres motores internos en decisiones del día a día. Y vamos a ver el caso de Andrea. Andrea, 37 años, abogada, madre de dos nenes. Andrea llevaba meses queriendo aprender a meditar y para manejar su estrés. Sentía que, que le costaba mucho concentrarse, que estaba muy en automático, y siempre escuchaba y leía sobre que la meditación le podía ayudar, pero ella nunca encontraba el tiempo. Pero luego de escuchar ese episodio del podcast donde hablábamos de cómo hacerlo fácil, tan fácil que no puedas fallar, episodio, creo que es el 5, igual ahí te lo dejo en las notas de este episodio para que lo puedas escuchar, si no lo has oído ahora, Andrea decidió aplicar lo que está allí y esa teoría de hacerlo sencillo, así que decidió, en vez de buscar el tiempo que nunca había encontrado para meditar, ¿cuál es el mínimo espacio de tiempo que yo puedo utilizar para meditar en algo que ya, un tiempo que ya esté ahí, que no me lo tenga que inventar? Así que simplemente ella decidió utilizar 3 minutos, 3 minutos de meditación en su carro, justo antes de entrar a la oficina. Es decir, todas las mañanas cuando ella llegaba a su trabajo, siempre estaba en esos 3 minutos que usualmente usaba para maquillarse o simplemente se bajaba apurada. Aquí, 3 minutos así, cronometrados. Ella allí, con eso, estaba utilizando ese motor de la autonomía. Ella decidió el lugar y el momento y la cantidad de tiempo. Al principio le resultó difícil porque siempre se quería bajar, quería maquillarse, quería hacer otra cosa, pero al cabo de 2 semanas ya podía
no solamente utilizar esos 3 minutos, sino concentrarse más, y sentía que estaba cada día mejorando. Es decir, lo hacía con más facilidad, lo hacía casi que sin discutir en su cabeza sobre si debía bajarse o quedarse allí, y iba poco a poco ganando maestría, esa maestría de la que hablábamos como motor interno. Y lo más importante, lo conectó con su propósito. No era meditar para simplemente no estar más estresada, o era meditar porque la gente le decía que la meditación era buena, sino que ella decidió conectarlo con su propósito de ser una mamá mucho más presente y paciente con sus hijos. Esto, sin duda, es un propósito sublime, y bueno, lo que empezó con 3 minutos se convirtió en un hábito, porque cada parte de esa actividad la motivaba desde adentro, desde el satisfacer ese propósito que es mucho más importante en sí mismo que la misma acción que estás haciendo. Otro caso es el caso de Lucía. Lucía, de 45 años, ella es gerente de proyectos, y Lucía soñaba con dar charlas motivacionales en su empresa, pero lo veía como algo demasiado grande, y ella esperaba como que, bueno, el momento perfecto, que las cosas se dieran para que en su trabajo la tomaran en cuenta para estas cosas. Y bueno, él sentía que no sabía lo suficiente, que todavía no estaba del todo preparada, que quién la iba a escuchar a ella, que lo que iban a decir. ¿Te suena esto familiar? Porque yo creo que, como a Lucía, ese síndrome del impostor, como le llaman por allí, nos ha invadido a todas alguna vez. En su caso era con el tema de las charlas, pero a ti te pudiera estar invadiendo por otra cosa. Pero volviendo al caso de Lucía, ella estaba esperando ese momento perfecto, y un día, bueno, se cansó de esperar. Entendió que si se quedaba esperando ahí, como quien espera, no sé, que le venga el periodo, no iba a pasar así, la musa no le iba a llegar de la nada. Así que decidió tomar acción con algo mínimo. Decidió preparar una mini presentación de 5 minutos, que no le iba a presentar a toda la empresa, simplemente se la presentó a su equipo de trabajo, a la gente que trabajaba con ella directamente. Y esa presentación era sobre cómo organizar mejor las reuniones que todos tenían. Además, que lo hizo sobre un tema que sabía que a todos los demás les iba a interesar, porque la gente se vivía quejando de que las reuniones eran inefectivas, que estaban teniendo reuniones innecesarias, y ella decidió, bueno, déjame practicar esto con un tema que le pueda interesar a los demás. Entonces, esos motores internos de los que hablamos, aquí vemos la autonomía. Ella escogió el tema y el formato. 5 minutos, imagínate una presentación de 5 minutos. Cuando recibió comentarios positivos de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, sintió que estaba avanzando y que cada vez podría hacerlo mejor. Y bueno, simplemente aplicó esas mejoras correctivas del feedback que había obtenido, y fue alcanzando maestría. Ella conectó ese logro de haber hecho esa presentación con un propósito mayor. Ella quería inspirar a más personas de su entorno a hablar en público. Ella sabía que habían otras personas dentro de su organización que también tenían un mensaje que dar y no se atrevían, pero ella sirvió de inspiración para que, bueno, se hiciera todo un proceso en la oficina, en la que otras personas, se abrió una especie de programa para que todos los compañeros de trabajo cada cierto tiempo trajeran un tema que creyeran que era de interés común, y así otras personas se inspiraron también, a la par de que ella iba también logrando su meta de presentarse y mejorar su manera de hablar en público. Esta pequeña charla no era la meta en sí misma. Esta pequeña charla de 5 minutos para ella fue la chispa que encendió ese motor interno. Lo que vemos en el caso de Andrea y de Lucía es que, bueno, al igual que en los otros casos anteriores, ellos no esperaron que apareciera la motivación. De hecho, lo esperaron, sí, mucho tiempo, y no lograron nada. Y cuando decidieron hacer algo diferente, dieron con una acción mínima que tocó esos 3 motores de los que habla Daniel Pink en su libro: autonomía, maestría y propósito. Y esa combinación fue la que les dio la energía para seguir avanzando. Entonces, hemos visto hasta ahora con estos casos que la motivación no es el inicio del camino, es el resultado de estar andando el camino. Es cierto, tenemos que tener un para qué, ¿verdad? Un para qué hacemos las cosas. Y mira que no digo por qué, digo un para qué. Cuando pienses en algo que quieres lograr,
piensa para qué lo quieres hacer y no por qué. Es decir, el por qué, yo creo que es una pregunta que nos lleva a pensar en pasado. Lo que te trajo hasta aquí es ese por qué. ¿Por qué estás como estás? Es un por qué. Es algo que ya pasó y que seguramente no vas a poder cambiar. Pero el para qué de hacer algo que te estás proponiendo es justamente lo que te conecta con ese propósito que es mucho más sublime que la acción per se que vayas a empezar a poner en práctica. Entonces, si hoy estás esperando a sentir ganas de arrancar, te vas a quedar esperando. Ya a este punto lo debes saber, te vas a quedar esperando. Lo que tú necesitas hoy seguramente no es la motivación, sino ese motivo real, tener claridad en cuál es tu motivo real para dar ese primer paso, incluso cuando no tienes ganas. Yo lo comparo. Y a veces suena como un poco desde el sacrificio, pero es que no se me ocurre un ejemplo mejor. Si tú que me estás escuchando tienes un ejemplo mejor, bienvenido. Pero yo creo que muchas veces, o sea, yo comparo siempre en los cursos que doy y en las sesiones 1 a 1 con algunas clientas, comparo ese propósito sublime como cuando una madre dice voy a hacer esto por mis hijos. Y dice, vamos a parar temprano un sábado para llevar al niñito a las clases particulares, para llevar a la niñita al ballet. Me voy a levantar más temprano para que mi hijo se vaya a desayunar con una buena comida para la escuela, las madres o los padres. Es algo sublime, es algo que va mucho, que solo decirlo, ya se sabe que es mucho más importante que te tengas que parar temprano, ¿ok? Entonces, lo que necesitas es ese para qué muy claro que te permita dar ese primer paso, incluso cuando no tienes las ganas. Y no se trata de flagelarte y hacer cosas que no te gustan, no, se trata de que el primer paso, si has estado esperando las ganas por mucho tiempo, querida, no va a ser con ganas, el primer paso va a ser con una esperanza, con la fe, con el apostarle a que algo mayor va a llegar a partir de ese primer paso que hoy das aparentemente sin muchas ganas. Y ese primer paso va a liberar esa dopamina que necesitas para encender ese motor. La disciplina en sí misma no es algo opuesto a la motivación, pero la disciplina es la que mantiene vivo ese fuego de motivación cuando esa emoción inicial se apaga, porque a todos se nos apaga, a todos, a las personas que más admiras, a los atletas de alto desempeño, a los artistas que practican su show 1000 veces, se les apaga también la motivación inicial y necesitan de la disciplina, echar mano de la disciplina que se conecta con su propósito, que es mucho más sublime que simplemente pararse a entrenar. Y eso es lo que los hace seguir adelante y lograr lo que logran. De la misma manera que te va a ayudar a ti. Como todo episodio de Factor Hábito, este episodio pues tiene también su accionable. Aquí te dejo 3 pasos para que esta semana los pongas en práctica y empieces tú también a crear esa motivación, a encender esa chispita que necesitas, no solo para arrancar, a trabajar, a echarle pierna, a meterle el pecho a ese sueño grandísimo que tienes total capacidad de lograr si te pones a tomar acción ya en la dirección correcta y dejas de esperar la motivación porque sola no va a llegar. Esos 3 pasos son los siguientes. El primero, escribe tu para qué en una frase corta, algo sencillo de repetir, que te recuerde para qué tú quieres lograr esa meta. Recuerda, no por qué, sino para qué. Por ejemplo, quiero ahorrar dinero para sentirme libre y segura. Quiero hacer ejercicios para tener energía para compartir con mis hijos o para cargar a mis hijos. Quiero dormir temprano para descansar y que mi cuerpo se repare y vivir 120 años de la mejor manera posible. No sé, cada quien con sus para qué, ¿no? El segundo paso es dar una microacción. O sea, define cuál es tu microacción, tu acción pequeñita, que luego se va a convertir en tu factor hábito. Hoy mismo, aunque no tengas las ganas. Por ejemplo, si estamos hablando del ahorro, transfiere $10 a tu cuenta de ahorro, sal a caminar 5 minutos si estamos hablando de ejercicios, abre un documento y escribe una línea si lo que quieres es escribir un libro, escribir un contenido, lo que sea. Una microacción. Es una acción que hoy en sí misma no te cueste trabajo, porque es que lo que te va a costar trabajo no es hoy, es mantenerla en el tiempo, es sostenerla en el tiempo. Y recuerda que esa acción tiene que cubrir tus 3 motores de los que hablamos hace un rato: la autonomía, la maestría, que luego la vas a ir agarrando y que conecta con tu propósito. Y también revisa el
el estudio del que te hablé al principio del episodio, para que recuerdes allí esas 3 necesidades básicas que si esa acción que vas a emprender las cubre, seguramente la motivación se va a encender de forma inevitable. Entonces ya sabes, el primer paso, define tu para qué. El segundo paso, define y toma esa microacción hoy mismo, no mañana, no pasado, no el lunes, es hoy cuando estés haciendo eso, o el día que estés haciendo esto. Y 3, celebra el progreso, registra lo que hiciste y escribe cómo te sientes, comparte cómo te sientes. A veces nos sentimos un poco ridículos compartiendo el que me paré temprano. Hay gente que se burla de quienes suben las fotos a Instagram de, esta persona hizo ejercicio, coño, quiere compartir hoy que hizo ejercicio cuando el resto del año no hace ejercicio. ¿Qué te importa? Esa persona subiendo la foto, lo que está es un recordatorio, no para los demás. El subir la foto a una red social puede ser su cierre de un proceso como este. Celebra el progreso, tómate una foto, escríbelo, cuéntaselo a alguien, dile a alguien que tú sabes que te quiere ver brillar, que lo lograste, ese pequeño paso. Eso va a reforzar tu sensación de competencia, va a reforzar tu conexión con alguien que te pueda apoyar, así sea solo celebrando, y le recuerda a tu cerebro que ya empezaste, ¿ok? No esperes las ganas, créatelas porque tienes el poder de hacerlo. Con esto, pues ya sabemos que la motivación no es un regalo, es un resultado de una acción constante que con disciplina y con propósito se logra. Así que la próxima vez que te escuches decir a ti o te agarres a ti misma pensando, cuando me den ganas lo hago, lo vamos a cambiar por algo como, hoy voy a dar este pequeño paso aunque no tengas las ganas, y las ganas van a llegar después. Si este episodio te ayudó a ver la motivación de otra manera, compártelo con una amiga que siempre está esperando el momento perfecto. Compárteselo, sin decirle que tú quieres que cambie, solo compárteselo y que ella lo escuche y que resuene tal vez con ella. Coméntame aquí en la plataforma que lo estás escuchando, qué te pareció el episodio, déjame ideas de futuros episodios que creas te pueden ayudar. De esa manera el podcast va a seguir creciendo más. Compártelo en los grupos de WhatsApp, en los grupos de tus amigas, de tu familia, de los vecinos. Compartamos cosas más chéveres en los grupos de los vecinos, ¿vale? Como este podcast. Está bien chévere eso. Es una buena idea para mejorar los grupos de vecinos. Compártelo en el grupo de las mamás también, de las mamás de la escuela. Y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Déjame de nuevo ese comentario de cuál será esa acción mínima que vas a tomar esta semana o ideas para un futuro episodio. Recuerda algo, el factor hábito no es esperar, el factor hábito se construye y se encuentra con el hacer. Y ese factor hábito es eso que te va a hacer pasar del grupo de quienes pasan la vida soñando al grupo de la gente que celebra el haber logrado sus metas. Nos vemos la próxima semana en un próximo episodio de Factor Hábito. Un besito. Chao, chao.